ya estamos nuevamente aquí en nuestra programación de Mañana Gigante y estamos con nuestro bloque de salud. Esto ya gracias a la Clínica San Juan, por supuesto. Y hoy nos acompaña el doctor Mikey Oliva Díaz. Muy buenos días, doctor. ¿Cómo está? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días y bueno, gustoso de poder atender las consultas nuevamente de la población en cuanto a temas de salud, ¿no? Es una alegría volverlo a tener acá, sobre todo por los temas de salud, como usted dice. El doctor Mikey es especialista en cirugía general y laparoscópica. El día de hoy vamos a hablar un tema muy importante, sobre todo que se ve en la ciudad de Jaén. Estoy hablando de la apendicitis aguda, ¿no es cierto? ¿Cómo es cierto esto, no es cierto? En realidad, los cuadros de apendicitis aguda es la patología quirúrgica más frecuente, o sea, es la enfermedad que nosotros los cirujanos más operamos en la sala de operaciones de los hospitales, de la parte privada. En general, es la enfermedad más común en cuanto a cirugía se refiere. Pues, ¿no? Así es. Y en la ciudad de Jaén tenemos ya varios. Bastantes, un porcentaje. En realidad, bastantes. La mayoría de dolores abdominales que se operan son por cuadros de apendicitis. Muy bien. Entonces, para empezar de este tema, quisiéramos saber un resumen acerca de qué es esta enfermedad. Bueno, primero partamos de que la apendicitis, la apéndice es un órgano pequeño que se encuentra en la parte inferior derecha del abdomen, ¿no? Que es la primera parte del intestino grueso, que generalmente es un órgano muy pequeño en forma de gusano, como le decimos al paciente, que generalmente nos sirve durante los primeros años 15, 16, hasta 20 años de vida. Posterior a ello, la apéndice pierde su función de defensa y prácticamente ya no sirve, por así decirlo, ¿no? Pero, sin embargo, esta nos puede enfermar, ¿no? Entonces, causa de apendicitis es básicamente la inflamación del órgano que se llama apéndice secal o apéndice vermiforme, que es el nombre correcto, ¿no? Doctor, no es por nada, pero la mayoría de personas que yo conozco, he escuchado, siempre dicen, oye, me van a operar del apéndice, oye, me han operado del apéndice. Oye, la verdad que la mayoría es operado del apéndice. ¿Por qué? ¿Cuál es la causa de esta? Bueno, la causa básicamente son dos cosas. Primero, hay una causa que hay que separarlo en niños, que también nos les da cuadros de apendicitis aguda, y cuadros en adultos, ¿no? Porque las causas son diferentes. Las dos van a terminar en lo mismo, que es la inflamación del apéndice, ¿no? Pero en los niños generalmente es por una inflamación de los nódulos linfáticos que están dentro de la misma apéndice, se obstruyen y comienzan a generar inflamación. En nosotros los adultos, principalmente, una de las principales causas es estreñimiento, ¿no? Piedritas de caca, como decimos vulgarmente, que se llaman fecalitos, como término médico hablando, que obstruyen la luz, o sea, la parte interior del apéndice, se taponea y se comienza a inflamar, y de ahí se origina el cuadro de la famosa apendicitis aguda, ¿no? ¡Wow! Esto sí es. Y este es un órgano bien pequeño que tenemos nosotros en el cuerpo, ¿no? Y es algo que realmente, como dijo el doctor, se nos pierde. A veces ya lo quitamos. Yo, por ejemplo, yo no tengo el apéndice. Me dijeron que tenía muchas piedritas, que estaba tipo un corazoncito así grandazo. Pero bueno, vamos a ver, ¿cuáles son los síntomas que nos hacen sospechar de un apéndice? Eso es la parte más importante, para que el paciente tenga en cuenta cuáles son cómo puede empezar un cuadro de apendicitis. Básicamente el síntoma cardinal, o sea, el síntoma principal es el dolor, el dolor abdominal, que primero empieza como un dolor muy suave, muy burdo, que no lo notamos, que generalmente empieza primero así de manera generalizada, como un malestar de gases, ¿no? Y que luego ya comienza a localizarse primero a nivel de la boca del estómago, luego va bajando a nivel del ombligo, y con el pasar de mediodía, o sea, más o menos unas 8 a 12 horas, el dolor se localiza típicamente en el lado inferior derecho del abdomen, ¿no? Ese es el dolor típico. Aparte de esto, puede acompañarse de sensación de náuseas, vómitos, falta de apetito, intolerancia para las comidas y, bueno, en algunos casos que también puede haber fiebre, pues, ¿no? Así es. Yo lo primero que hice yo también cuando fui así, yo pensaba era chocaque, como siempre decíamos los papás, los abuelitos en los antaños, dicen, no, es chocaque, te han dado chocaque, pero ya el chocaque no te va a durar 2, 3 días, el dolor. O sea, fue un dolor insoportable, de verdad, pero eso es uno de los síntomas, el dolor de estómago. Muy bien, los cuadros de apéndices son una emergencia, doctor. Sí. En realidad, como le decíamos, una vez que el apéndice se detecta, o sea, la apendicitis, es cuadro detectado, es un cuadro que netamente solamente se va a poder solucionar mediante una intervención quirúrgica de emergencia. No hay otra forma de solucionarlo, y eso es muy importante que la población en general lo entienda, ¿no? Como dicen, ¿no? Generalmente piensan de que es un dolor de gases, que es un cuadro de gastritis, que es el famoso chocaque, entonces van al sobandero, van al brujo, diferentes cosas que no solamente ocurren en Jaén, ocurren en general en todo el país, pero siempre en la
las zonas un poco más del interior del país es donde más se tiene esa idea, ¿no? Pero sí, una vez que el cuadro de apendicitis es detectado, la única forma de poder solucionarlo es mediante una cirugía. No hay otra forma, no es que con jarabes, con ampollas, con hierbitas, te va a curar. ¿Por qué? Porque el cuadro, una vez que el apéndice comienza a inflamarse, comienza a pasar por sus diferentes etapas hasta que te lleva a la famosa peritonitis, pues, ¿no? La tan temida peritonitis. Así es. Doctor, y en estos casos de la apendicitis, por ejemplo, tenemos algunos medicamentos para tratarlos, tanto sea medicina, ¿no? O de repente medicamentos naturales. En este caso yo le menciono un casito. Cuando, por ejemplo, el apéndice ya está inflamado, como lo acaba de mencionar usted, ¿todavía tengo tiempo de curarla con medicina natural? No, en realidad no. Una vez que el cuadro inflamatorio del apéndice ya comenzó a desencadenarse, no existe forma de poder detener la inflamación y evitar que te llegues a operar. Generalmente no. Ahora, hay pacientes que siempre en la consulta nos dicen, doctor, pero a mí me dio apendicitis hace como 2 años, pero no me operaron. Entonces, como yo les digo en consulta, entonces no fue apendicitis, pues, ¿no? Porque la apendicitis solo te da una sola vez en la vida y una vez que empieza el cuadro no va a parar hasta que te operemos. Claro, este es con medicina natural, pero ¿y con medicamento? En realidad no existe medicamento ni farmacológico ni medicamento natural que te pueda detener el cuadro de apendicitis aguda. Entonces, sacarlo. Sí, sacarlo. Hasta que se perfore y se haga una peritonitis. Más rápido para ya no poder sufrir con este dolor, porque el dolor es insoportable. ¿Hay algún otro, antes de que vaya a la segunda pregunta, hay algún otro síntoma, ¿no? Que de repente no lo mencionó usted, pero en este caso cuando a mí me operaron, me alzaron la pierna y la doblaron. Y me dijeron, ¿tienes el dolor ahí? Le digo, sí. Lo que pasa es fue un dolor muy inmenso también cuando doblaron la pierna. Lo que pasa es que nosotros para poder diagnosticar los cuadros de apendicitis tenemos diferentes signos, ¿no? Generalmente una cosa es lo que el paciente te diga, que generalmente, como yo les digo, dolor, náusea, vómito, fiebre, y otra cosa es lo que el cirujano, específicamente vamos a palpar el abdomen para poder hacer diferentes maniobras y eso nos va a ayudar a identificar los cuadros de apendicitis. ¿Por qué? Porque generalmente es cierto, la principal ubicación es en el cuadrante inferior derecho. Exacto. Pero hay veces que el apéndice está un poquito tirando para arriba, un poquito por atrás de la vejiga, un poquito tirado hacia el centro. Entonces nos permite a nosotros poder maniobrar con diferentes signos al tocarte al otro lado, al hacerte el rebote o al levantarte la pierna o a tirar el miembro inferior para atrás o golpearte el talón o hacerte saltar inclusive. Son diferentes maniobras que el médico realizamos en la atención para poder llegar a un diagnóstico preciso. Pero después son diferentes maniobras que nosotros podemos hacer para llegar al diagnóstico de apendicitis aguda. Muy bien. Aparte de esto de la apendicitis, por ejemplo, en mi caso, yo soy operada del apéndice. Doctor, ¿soy propensa a de repente a enfermar de la vesícula? No. En realidad no hay relación entre una cosa y la otra porque ambos son órganos completamente diferentes. Forman parte de diferentes sistemas, inclusive a pesar de que son del sistema digestivo, uno tiene que ver con la parte excretora, ¿no? Del sistema, ¿no? Del colon y la vesícula que forma parte de la vía biliar que forma parte del proceso digestivo en sí. Y por la lejanía, pues, ¿no? Una cosa es que esté abajo la apéndice y por arriba que está la vesícula por debajo del hígado. Entonces no hay relación entre una cosa y la otra, ¿no? Ni viceversa, ¿verdad? No hay una cosa que tenga nada que ver con la otra. Muy bien, así. Muchas veces dicen, no, ahora ya vas a estar seguramente enfermándote del apéndice, hay que tener cuidado, así. No. Entonces solamente es un mito. Es un mito. Muy bien. Es un mito. Bueno. Es el mismo mito que te curas con hierbas, tal cual, el mismo mito que ocurre. También, bueno. ¿En qué consiste la cirugía, doctor? Bueno, que estamos hablando del apéndice. ¿En qué consiste esta cirugía? Y mira, por ejemplo, ¿a ti hace cuánto tiempo te operaron del apéndice? A ver, yo estaba, antes de la pandemia, hace 4 años. Y te operaron así por curiosidad, como para que la población entienda un poco el mecanismo. ¿Fue con cortecito o fue vía laparoscópica? Un cortecito. Un cortecito. Entonces, ahí están las dos formas para que la población entienda, ¿no? Ahí están las dos formas en el cual podemos operar una cirugía de apéndice. La tradicional, antigua, con el cortecito chiquito, grande, depende de cómo esté la complicación o de quién es también de mucho de quién te opere. Y actualmente lo que ya venimos practicando, que es la cirugía laparoscópica también de apéndice, ¿no? Claro. Con menos corte, obviamente, ya no se nota prácticamente nada, ¿no? No, y cuando tú vas y cuentas a tus amigas, ay, no, te va a quedar horrible. No, pero en realidad el mío está un ojito chinito, nada. Claro. O sea, chiquitito. Eso es importante. Mira, la población tiene que entender que mientras más rápido se detecte el cuadro y mientras más rápido se opere, obviamente, si optas por una cirugía de corte, la incisión o el cortecito va a ser más pequeño.
¿no? Porque si ya pasan 3, 4 días donde ya es una peritonitis, obviamente si optas por una cirugía de corte, el corte ya no va a ser tan pequeñito, ¿no? Obviamente es un poquito más grande o inclusive en cuadros complicados, cuando ya está muy, muy complicado el paciente, tenemos que hacer un corte un poquito grande debajo del ombligo y en el medio, ¿no? Entonces, la forma de la intervención es diferente. Ahora, pero la pregunta va, ¿cómo se opera? Bueno, hay de las dos formas, ¿no? Igual. Generalmente la cirugía de corte tradicional, el corte grandecito, pequeñito, mediano, dependiendo de quién te opere, en el lado inferior derecho, o vía laparoscópica, donde solamente vas a notar 2 pequeños huequitos, uno por encima del pubis y uno en el otro lado, en el cuadrante inferior izquierdo. Que entonces, las dos formas igual tienen la misma seguridad, pero con la gran ventaja de que la cirugía laparoscópica obviamente te va a dar una mejor recuperación, un poco más estético y que prácticamente no va a haber dolor en el postoperatorio. Muy bien, ahí está. Entonces, ya, doctor, ¿cómo yo me entero? Ya usted ya nos comentó los síntomas, todo, ¿no? Pero para entrar a cirugía, ¿cuántos días me tengo que, no sé, para de repente tengo un dolor, demasiado dolor, fiebre, todo lo que usted ha mencionado, pero usted dice a operación? ¿Cuánto tiempo tengo que esperar para que usted me opere? En realidad la cirugía de apéndice, como es una emergencia quirúrgica, tiene que ser programado a sala de operaciones lo más pronto posible, que es lo más importante. O sea, si una vez que te detectamos, estamos seguros. Obvio, acá otra cosa importante para el diagnóstico es los síntomas del paciente, el examen físico que nosotros como médicos hacemos al paciente y los estudios de sangre. No es tan cierto de que los cuadros de apendicitis requieran de ecografía. Eso es también una cosa que siempre batallamos con el familiar en la emergencia del hospital o de la clínica, en general, de que el paciente, para hacer el diagnóstico de apéndice, quiere una ecografía. Pues para apendicitis no es como el cuadro de vesícula. Para los cuadros de apendicitis no es necesario una ecografía. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ya la tasa es alta de fallas, de que a veces nos han dicho que sí es un cuadro de apendicitis y en realidad no hay nada. Como que también van a decir, sí, fíjate, no hay nada, tu apéndice está normal, pero cuando vamos a operarte en realidad está muy complicado. Entonces, para los cuadros, específicamente hablando de apendicitis aguda, la ecografía no es necesaria. Nosotros la pedimos siempre y cuando estemos pensando en otra cosa, para diagnosticar otra enfermedad, pero no para los cuadros de apendicitis. Entonces, una vez que lo diagnosticamos, estamos seguros de que se conversa con el familiar y se tiene que proceder a operarse lo más pronto posible, porque como les decía, mientras más rápido se opere el cuadro, más rápido va a ser la recuperación del paciente y obviamente va a tener menos complicaciones en el postoperatorio. Muy bien, ahí está. Entonces ya tenemos ahí nuestras dudas que teníamos, nuestra incógnita. Pero bueno, ahora ya estamos, como le digo al doctor, lo mío ya está una chinita, porque también me he cuidado yo bastante, reposo, pero en este caso en la clínica San Juan están haciendo estas cirugías muy rápidas también y tienen una recuperación rápida que ya puedes regresar a tu labores de trabajo, ¿no es verdad? La gran ventaja de nosotros es que obviamente nosotros ya venimos casi más de un año ofreciendo cirugía laparoscópica en la ciudad de Jaén a través de la clínica San Juan. Entonces hemos visto muchos casos inclusive de peritonitis complicadas que lo hemos resuelto vía laparoscópica. Entonces, cuando ya hablamos de un cuadro de peritonitis, que es una complicación muy severa del cuadro, donde antiguamente pues hacíamos cortes grandes en medio, ¿no? Un corte bastante grande, entonces ya hay una gran ventaja entre hacerte un corte mediano grande, hacerte 2 pequeños huequitos donde la recuperación es exitosa y muy favorable para el paciente y sobre todo en la estética, ¿no? Que también es importante para el paciente, ¿no? Y la recuperación es satisfactoria. Generalmente nuestros pacientes posoperados por vía laparoscópica a las 6 horas máximo están caminando, están tolerando dieta y al día siguiente o máximo en 2 días están en su casa como si nada hubiera ocurrido. Exacto. También tiene que ver la dieta, ¿no? En este caso, por ejemplo, si ya te operaron, ya saliste de la clínica, también te tienes que cuidar por un tiempo en las comidas. O naturalmente. En realidad no, en realidad generalmente siempre el cuidado es durante los primeros 2 días, ¿no? Para ir probándole la tolerancia, porque obviamente ha pasado por un cuadro quirúrgico, pero después que te restrinjas de comer algo, en realidad no. En realidad eso va a depender, obviamente cada caso es individualizado, ¿no? Hay algunos pacientes que salen con un poquito de náusea después de la cirugía, hay pacientes que salen como si nada, hay pacientes que a las 8 horas después de haberse operado está comiendo como si nada hubiera ocurrido, entonces ya la recuperación también va dependiendo un poco de cada paciente, ¿no? Pero después los cuadros son una cirugía relativamente sencilla cuando se detecta a tiempo y cuando se opera a tiempo, que es lo más importante. Doctor, ¿mito o verdad? Cada vez que hay una operación o después de la operación no puedes comer lo que es mariscos. Ese es un mito. En realidad ese es un mito que siempre nos lo hacen, ¿no? Es un mito, no solamente cuando te operan, en realidad acá siempre nos dicen
Si tengo una herida, un corte o peor aún una cirugía, doctor, ¿no puedo comer ceviche? Bueno, no está comprobado que en realidad el marisco o algo te haga algo a las heridas, o el limón. En realidad no hay nada. O sea, la mayoría de los pacientes que nos estarán viendo, que yo los he tenido la oportunidad de poder operarlos, saben perfectamente que yo cuando les doy de alta les digo, bueno, por mis pacientes comen de todo. O sea, no hay ninguna restricción de nada, salvo en los casos de vesícula, ¿no? Que eso ya sería otro tema, pero ahí sí un poco cuidarse en cuanto a las grasas hasta que se adapte un poco el cuerpo. Pero en los cuadros de apendicitis en realidad no hay ninguna restricción en cuanto a dieta. Muy bien. Doctor, ¿qué cirugías se están realizando hoy en la actualidad en la Clínica San Juan? Bueno, en la Clínica San Juan ya nos hemos potenciado en nuestras salas de operaciones, que contamos con 3 salas de operaciones disponibles, 2 de cirugías mayor y 1 para procedimientos y cirugías menores, aparte del ambiente tópico que tenemos en el área de emergencia y en mi consultorio propio. Entonces también realizamos todo tipo de intervención. Ya hemos realizado cirugías de mediana complejidad hasta cirugías de alta complejidad que hemos venido realizando, y tenemos las dos formas, ¿no? Como siempre digo al paciente, bien cirugía abierta, corte, y la cirugía laparoscópica, que obviamente con todas las ventajas que nos da es muy buena, ¿no? Entonces ya gracias a Dios y bueno, gracias al trabajo de nosotros como equipo en clínica, venimos un poco derrumbando esos mitos de que no, la cirugía laparoscópica no es segura, no, que la cirugía laparoscópica no te operan bien, no, que la cirugía laparoscópica no te sacan todo, ¿no? Como vulgarmente nos dicen. Eso también ya poco a poco se ha ido derrumbando. Entonces gracias a los buenos casos que hemos resuelto, a los casos exitosos que hemos tenido, ya nos buscan, somos una zona un poco de referencia en cuanto a cirugía laparoscópica. Entonces el paciente ya viene dirigido a que quiere operarse en vía laparoscópica, lo cual obviamente le ofrece una mejor seguridad, una mejor recuperación y obviamente estéticamente es mucho más bonito. Entonces, de las dos formas podemos resolver el caso en cuanto a apendicitis, dependiendo. Ahora, también hay ciertas restricciones en cuanto a cirugía laparoscópica, sí, que son muy pocas, que son escasas, sí existen, ¿no? Pero eso va a depender de cada caso. Pero si es un cuadro inicial, todos los cuadros de apendicitis van a ser resueltos vía laparoscópica, que es actualmente, bueno, no actualmente, en realidad soy ya más de 30 años, pero casi actualmente en Jaén es la mejor forma de poder solucionar un cuadro quirúrgico de emergencia. Muy bien. Ya para terminar, doctor, recomendaciones para todas las mamitas, los papitos que nos están sintonizando a esta hora de la mañana. Bueno, las recomendaciones como médico, bastante que a muchas personas que a mí ya me conocen acá, es básicamente lo que siempre les digo en consulta, en atenciones, a donde me vean, es que primero hay que hacer un diagnóstico preciso, oportuno, o sea, a tiempo del cuadro. 2, que no se dejen llevar por lo que dice el vecino, el amigo, el tío, el curandero, el boticario, ¿no? Tampoco. Y no automedicarse, que es lo más importante, porque generalmente en el Perú y en nuestra ciudad de Jaén, ¿qué es lo que más comúnmente ocurre? ¿No? Tengo un dolor de abdomen, voy a la botica, deme algo para tomar para el dolor. Tomas para el dolor, te pasa y al día siguiente sigue el dolor. Te vuelves a automedicar, te sigue el dolor. Y cuando ya pasan muchos días, cuando ya posiblemente se complicó la cosa, recién vas al médico especialista para que te pueda revisar, donde el cuadro ya está complicado. Te cuento así nada más cortito, en la clínica hemos tenido bastantes casos de zonas rurales, ¿no? La Coipa, Pumba y todas esas zonas que nos han llegado pacientes que después han llegado después de 4 días uno y uno después de 7 días, donde llegó bastante complicados, que la recuperación, por ejemplo, en esos cuadros sí demoran más tiempo. Hay pacientes que los hemos tenido en la clínica 3 a 4 semanas para poder recuperarlos, ¿no? Entonces ya los casos son mucho más difícil de manejarlos, pero que igual hemos podido resolverlo con todo el equipo multidisciplinario de la clínica, pero obviamente no hay que llegar a esos extremos. Entonces la recomendación siempre va a ser esa, buscar a un especialista adecuado, a tiempo, y no automedicarse y no dejarse llevar por los mitos que dice la gente, porque es lo más importante. Y por el abuelito, los mitos de la abuelita. O sea, actualmente ya la medicina ha cambiado bastante sí. Y es importante hacer un chequeo preventivo de vez en cuando también, que es lo más importante. Así es. Muchas gracias, doctor, nuevamente por estar acá con nosotros en Mañana Gigante. Gracias también a la Clínica San Juan. Ya sabe, Clínica San Juan está en la calle Tupamaru. Policlínico también tenemos. Ahí tenemos los números en pantalla. Pueden llamar, reservar sus citas y también sacar su consulta. Muy bien, gracias, doctor, por estar con nosotros. Un gusto. Nos vamos a ir a una pausa y ya volvemos.